A ver, ya saben que una de las primeras cosas que hay que hacer en este caso es que hay que considerar hacer aparecer los vectores. El vector de 800 ya está, ¿no? Y dice, los tres cables se usan para dar soporte a la lámpara de 800 newtons. Así que el vector de 800 aparece ahí. Determinar la fuerza desarrollada en cada cable en la posición de equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cuál será la fuerza en este caso para cada cable en la posición de equilibrio? Dos van a ser fáciles, que son el C y el B. Bueno, pues ya que están en los ejes cartesianos. Incluso hay una tensión, ¿no?, en el cable que va de la lámpara, ¿no? Esa también es fácil. Sin embargo, hay una que no es tan sencilla, que en este caso es la que va de A a D, porque tiene tres componentes cartesianas. Entonces, bueno, vamos a ir apareciendo en este caso los tres. Voy a hacer un poquito más grande esto, se note mejor. Ya está. Y empezamos aquí. Primero, obviamente, las tensiones, ¿no? Vamos haciendo aparecer estas tensiones. Esta que es la más complicada, la voy a poner en otro color. Ahí está. Luego las otras dos tensiones. La que está para el eje Y es la que va hacia B. Y la que está para el eje X es la que va hacia C. Y ahí estaría, ¿no? Diciendo que hay tres vectores y obviamente hay uno más que va hacia abajo, que se equipara con el W, ¿no?, en módulo. Hay una tensión aquí, llamémosle TW, que ya sabemos en este caso por conocimientos previos que tiene que ser igual a 800. Eso ya es de conocimiento directo, debido a que si hiciéramos el diagrama, por ejemplo, de cuerpo libre, específicamente para la lámpara, habría un 800 hacia abajo y un TW hacia arriba. De tal manera, este TW en módulo es 800. Nada más. Entonces, ya teniendo estas fuerzas, ahora necesitamos encontrar pues los vectores. Porque recuerden que aquí en equilibrio, como esto está en equilibrio, la sumatoria de los vectores debe dar 0. Otra manera de decirlo, bueno, la sumatoria de vectores de fuerza en este caso debe dar 0. Entonces, una manera de decirlo por aquí, ponerlo así en equilibrio. Es igual al vector 0. Y el vector 0 es 0i más 0j más 0k en 3 dimensiones. Bien, entonces, bueno, vamos a ponerle nombre a estas fuerzas para poder trabajar con ellas. Vamos a decir que, por ejemplo, en este caso, estas fuerzas podemos nombrarlo como F1, F2, F3 o como tensión 1, tensión 3, pero yo creo que más fácil es nombrarlas así. Miren. Tensión que va hacia C, tensión que va hacia B y tensión que va hacia D. Entonces, TB, TD y TC, ¿no? Y TW, obviamente, que ya sabemos que es 800. Bien, TC es el módulo de la tensión, así como TB y TD. ¿De acuerdo? Esos son módulos. Así como TW también es módulo. Por ejemplo, en el caso de TW, ¿no?, ¿cómo sería el vector TW? TW como vector sería 0i
más 0j menos, porque es hacia abajo, 800k. Ese, por ejemplo, sería el vector tw. Y lo mismo hay que hacer, porque para los otros vectores nosotros tenemos que conocer cuánto es t que va a b, ¿no? Por ejemplo, como vector, cuánto es t que va a c como vector, y cuánto es t que va a d como vector. Para poder sumar todo esto y finalmente decir que la sumatoria de todo, ¿pueden? La sumatoria de todo esto, esa es la sumatoria de las fuerzas, es igual al vector 0. Es el vector 0, es 0i más 0j más 0k, ¿no? Y de ahí entonces, obvio que cada una de las columnas al final sumadas va a tener como resultado, en este caso, un 0, ¿no? La columna i sumada va a tener resultado 0. J sumado, resultado 0. K sumado, resultado 0, ¿no? Vamos a sacar las ecuaciones, pero para eso tenemos que tener, obviamente, los vectores, o expresado en forma de vector. Bien, para t de b, aquí la expresión tendría que ser, miren, dense cuenta que b primero, t de b está a lo largo de y, es decir, está en dirección de y. No tiene nada de eje x, no tiene nada de eje z, solamente está en dirección de y en dirección positiva. Entonces es fácil, ¿no? Tenemos 0 en y porque no hay nada en x, y tenemos t de b positivo en j. Ahí está el módulo por la dirección, ahora ya es un vector. Y en k tenemos 0k. Ahí está, entonces sería el vector para t de b. 0i más t de bj más 0k. Luego vamos con t de c. T de c, si se dan cuenta, está en la dirección de x. Y x positivo, no cualquier x. Entonces, o sea, no cualquier lado de los ejes de x, sino x positivo. Entonces aquí tendríamos lo siguiente. Para x tendríamos tci, ese es módulo por, en este caso, su unitario, más 0j más 0k. Ahí está, ¿no? Y el dilema se da cuando tratamos de hacer TC. TC es un, por así decirlo, un poquito más problemático, un poquito más de dilema, porque, TD, cuando hacemos TD es un poco más problemático, más dilema, porque tiene 3 dimensiones, y en realidad vamos a tener que tenerlo de la manera TDXY más TDXJ más TDXK, pero por el momento no sabemos cuánto es cada uno de esos, ¿no? Cuál es la descomposición asociada que podemos tener con respecto a ese TD. Entonces, una forma de hacerlo es encontrar en este caso el vector unitario, ¿no? Partiendo de la siguiente premisa, partiendo de la premisa de que TD como vector es igual a TD como módulo multiplicado por el vector unitario, ¿no? Por el vector unitario que va hacia D, es decir, que iría desde A hacia D. Vamos a ponerlo así, un vector unitario que va de A hacia D. Entonces ahora lo siguiente es encontrar ese vector unitario que va de A hacia D para poder definir a este TD de esa manera, ¿no? A ver, un momento, vamos a poner esto aquí así.
cerrar acá, porque esto es lo que vamos a aplicar para encontrar ese vector. Y es importante porque nosotros en ejercicios también lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro eso? Primero lo que voy a tener que hacer es definir los puntos que definen el vector que va de A hacia D. Existe un vector que va de A hacia D y este parte del punto A. Considero que mi punto A es un punto en el espacio, en este caso en el plano XY, en el espacio bidimensional para el plano XY, que está ubicado a 2x y 4y de distancia. Entonces 2x, 4y y 0j, ¿no? 2x, bien, con respecto a x es 2 positivo, con respecto a y es 4 positivo y con respecto a z es 0 porque está en el plano. Luego eso va a terminar en un vector D, perdón, un punto D, y el punto D tiene 0 en X, 0 en Y y tiene 4 en el eje Z, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos el unitario que va de A hacia D? Primero tenemos que sacar el vector que va de A hacia D. Un vector que va de A hacia D es igual a la diferencia de puntos D menos A, acompañados en este caso de I, J y K, ¿no? Aplicado en este caso por cada uno de los ejes cartesianos. Recuerden que esto es para X y Z, y para X es Y, para Y es J y para Z es K. Entonces esto sería la diferencia de puntos hacia arriba, ¿no? Una diferencia así. Entonces 0 menos 2, menos 2i. 0 menos 4, menos 4 en este caso j, ¿no? Y 4 menos 0 sería más 4k. Ahí está el vector. Ahora, ¿cómo convertimos ese vector a unitario? En el caso de encontrar el vector unitario AD, lo único que tenemos que hacer es dividir al vector entre el módulo, es simplemente un cociente. Es decir, dividir a menos 2i menos 4j más 4k entre la raíz cuadrada, estoy sacando el módulo, ¿no? De 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso sería. Bien. Entonces, aquí en realidad por cuestión de espacio voy a poner el unitario AD. ¿No? Vamos a sacar los cálculos. Primero vamos a sacarlo de la raíz, ¿no? Entonces, en el caso de la raíz, espera un momento. Ver aquí, a ver cuánto es. Esta sería la raíz cuadrada de, a ver, 16, 16, 32, 3, 4. 6. Sería 6 nada más, ¿no? Entonces serían 2 sextos, ¿no? Claro, la raíz es, en este caso, cuadrada de 36 serían entonces menos 2 sextos y, ¿no? Que sería menos un tercio y, ¿no? Ponerlo así. Menos un tercio y menos 2 tercios j y más 2 tercios k. Ese sería. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos a poder utilizar esto para poder, en este caso, aplicarlo a la definición de TD. TD sería su módulo por su unitario. Si nosotros a esta expresión
la multiplicamos por el módulo, entonces vamos a tener lo siguiente. Recuerden que el módulo de la tensión TD es TD, es decir, simplemente la variable. TD en este momento está funcionando como una variable. ¿De acuerdo? Vamos a ver, es una de mis incógnitas, sí. Entonces, a TD, primero la multiplicamos por menos 1/3, entonces sería menos TD tercios I, ¿no? Luego la multiplicamos por menos 2/3, entonces sería menos 2/3 TDJ. Y luego por 2/3 K, entonces sería más 2/3 TDK. Listo, ya está. Y ahora viene justamente lo interesante aquí. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a ponerlo de colores esto. Vamos a ver. Miren, si suman esto de aquí, esta columna, debe darles 0i. Otra manera de decir que les da 0 esta sumatoria de esa columna. Entonces, toda esa columna sumada debe dar 0. Ahora vamos con la siguiente columna. Esta otra columna que voy a marcar ahora aquí. Vamos a marcarle el relleno. ¿No? Esto de aquí es la segunda sumatoria. Que también debe dar 0. Y finalmente una tercera columna que también me debe dar 0, que es la de K. Y eso va a constituir al final nuestras ecuaciones. Obviando los vectores unitarios, ya que se repiten, vamos a tener las sumatorias para I, J y K. Bien, entonces de ahí ya saco mi sistema de ecuaciones. Vamos a sacar aquí abajo el sistema de ecuaciones. Entonces en base a esto vamos a obtener un sistema de ecuaciones. Bien, ¿qué sería? Por ejemplo, ahí la primera ecuación sería 0, la primera columna, 0 más 0 más TC menos TD tercios igual a 0, ¿no? Si por así decirlo olvidamos en este caso lo que faltaría, el 0, podríamos hacer lo siguiente. En este caso simplemente podríamos TC menos TD tercios igual a 0. Entonces TC, vamos a la derecha, TC menos TD sobre 3 es igual a 0. Esa sería mi primera ecuación. Otra ecuación más de la segunda columna, ahora la de color verde. Nosotros tendríamos, por ejemplo, TB más 0, en este caso, menos 2/3 TD es igual a 0, ¿no? Entonces, por aquí tendríamos, vamos a hacer algo para que las tres ecuaciones tengan tres variables. Vamos a agregar aquí 0 TB. Esto hace que esto en realidad sea 0. Esto de aquí en realidad es como si fuera 0, ¿no? De tal manera que podemos alinearlo. Y decimos así, TB, perdón, negro,
TB más 0 sería 0TC. Así armamos un sistema de ecuaciones completo, ¿no? Menos 2/3 TD es igual a 0. De tal manera que tenemos las tres columnas. La columna de TB, que aquí tiene coeficiente 1, por ejemplo, 0, 1 los coeficientes. Aquí, por ejemplo, 1, 0 los coeficientes, ¿no? Y en este de aquí, por ejemplo, es este menos 1/3 sería su coeficiente. Y se nota ahí, lo habíamos multiplicado por menos 1/3, ¿no? Y las variables, ¿no? Y están ordenadas. Faltaría la última. En el caso de la última, podríamos hacerlo así con, ya que no tiene TB, sería 0TB, ¿no? 0TC más 2/3 para TD. Y hay un término independiente que era menos 800, lo pasamos del otro lado y ahí sería 800. Bien. Entonces hemos sacado ese sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones y 3 variables, ¿no? Para poder resolverlo. Y ahora el trabajo es resolver ese sistema de ecuaciones. De hecho, ustedes pueden usar diferentes medios, ¿no? Diferentes métodos, pueden usar la regla de Cramer, pueden despejar y empezar a igualar, que es lo más ineficiente, pero créanme, mejor es la regla de Cramer, o simplemente utilizar una calculadora científica para resolver el sistema. Yo les diría que llegados a este punto y como estamos llevando el curso, o si lo estuviéramos llevando en salón, igual lo único que tendríamos que hacer es poner este sistema de ecuaciones en una calculadora. ¿Cuál es la respuesta del sistema de ecuaciones para los módulos de las tensiones? Primero los módulos de las tensiones, ya luego vamos a hablar en todo caso del resto, ¿no? de los vectores. Vamos a poner esto un poquito más pequeño y más arriba, para que me dé espacio. Ya está. Entonces obtengan por favor los módulos TB, TC y TD. Y luego vamos a escribirlos en forma de vectores. Bien, ahí ya tienen los resultados, están correctos en este caso. TB 800, TC 400 y TD 1200. Ya está. Ahora la pregunta es cuáles serán los vectores, ¿no? Recuerden que en el caso de TB, por ejemplo, era muy fácil, ¿no? Bastante sencillo. Y de hecho bastante sencillo porque simplemente estaba, en este caso, en J, ¿de acuerdo? En el caso de TC también, porque TC solamente estaba en I. Vamos a empezar con TC solamente por darle un orden a los vectores en I, J y K. TC como vector es igual a 400 I newtons. Ahora, se movió un poquito. TB como vector
es igual a 800 J newtons. El tema es TD, ¿de acuerdo? El tema aquí sería TD. ¿Cómo sería el caso de TD? Recuerden que hay un unitario por un módulo que multiplicar, ¿no? Vamos a ir a la izquierda y vamos a ver. Recuerden, TD en este caso sería el módulo, que ahora ya sabemos que es 1200, por el unitario. Entonces sería simplemente 1200 por menos un tercio, que en este caso sería 400 i. Vamos a poner aquí. Entonces TD empezamos con 400 i, ¿no? En el siguiente sería por 2 tercios negativo, ¿no? Perdón, acá falta menos. Salió, ya está, ahora sí sale. 400 y negativo, ahora por menos 2 tercios, que sería menos 800 J. Y luego, en este caso, sería por 2 tercios positivo, que serían 800K, ¿no? Ahí está. Y si se dan cuenta, en este caso, todas las fuerzas, si sumamos todas esas fuerzas, incluida TW, dan 0. Aunque TW es conocida, TW es menos 800K. Si sumamos 400i más 800J menos 400i menos 800J, se anulan. Más 800K menos 800K de W también se anula. Entonces, este sistema está en equilibrio. Ahí están las fuerzas desarrolladas en cada cable en la posición de equilibrio. Aquí simplemente agregar que esto está en newtons. Agregar las unidades. Ya está. ¿Alguna pregunta? Voy a regresar al chat a ver si hay alguna pregunta. Voy a mostrarles la solución de 2 ejercicios más, de acuerdo, de este tipo, de 2 más. Bien. Y esto sí, en realidad se los voy a mostrar por el tiempo. Les voy a explicar cómo salen los resultados, pero simplemente se los voy a mostrar por el tiempo. Les voy a dejar ahí las soluciones, ¿no? Se va a quedar también en el video. Que llevan exactamente los mismos pasos. ¿De acuerdo? Van a llevar exactamente los mismos pasos. Los dos ejercicios que son, yo diría, lo más parecido, casi iguales a este, de esta práctica, son el ejercicio, a ver, déjame verlo, número ya está. El ejercicio número 4 es bastante parecido. Y el ejercicio número 6, ¿no? También es bastante parecido. Los ejercicios número 4 y ejercicios número 6 son súper parecidos. Les voy a mostrar las soluciones y rápidamente les voy a decir cómo va. Déjenme un momento, ubico esas, encuentro la ubicación de esas soluciones. Un segundo.
las tengo guardadas de hecho. Ahí está la solución. Ese de aquí es el ejercicio número 6. Vamos a pasar a explicar ahí a dónde tener la solución. Estos últimos minutos. Que se desarrolla exactamente de la misma manera. Es exactamente el mismo. Solamente que en vez de tener en este caso, bueno, con diferencia al otro, el otro tiene dos cuerdas que están en los ejes coordenados. Este de aquí solo tiene una, la que va hacia B. Es esta. La que va hacia B está en el eje coordenado. Y para las otras dos hay que hacer el procedimiento que nosotros hicimos, es decir, sacar el vector unitario y multiplicarlo, ¿no? Y multiplicarlo por el módulo. Aquí vamos a ver. Entonces empezamos este ejercicio haciendo aparecer esas fuerzas, ¿no? Aquí está, por ejemplo, TW, que nosotros vemos que va a ser equivalente en este caso al peso. Pero ojo, tener cuidado aquí con el peso. Dice, la caja tiene 60 libras. Estas 60 libras de aquí son la masa de la caja. No son el peso de la caja, sino la masa de la caja. Ahí no dice que esas libras son de peso. Si fueran libras de peso, entonces no habría ningún problema. Pero lo que está diciendo ahí es que básicamente la caja tiene 60 libras. No da información de que eso sea el peso. Entonces estas 60 libras son la masa de la caja. El peso tendrá que estar en libras fuerza, ¿no? Entonces las libras fuerza, ¿cómo se obtienen? Multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. Una capite aquí. En este caso es que esta es una fuerza. Voy a ponerle libras fuerza, ¿no? Y recuerden, en este caso la aceleración de la gravedad en el sistema inglés, vamos a ponerlo solo en módulo, sea más fácil, es aproximadamente 32.2 o 32.20 pies sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, al multiplicar pies sobre segundo al cuadrado por libras, pies por libra sobre segundo al cuadrado es igual, en este caso, a una libra fuerza. Por eso que se multiplica. Hay que tener cuidado ahí. 32.2 es necesario para este ejercicio. Dicho eso, el resto es exactamente igual al ejercicio anterior, ¿no? Hacemos en este caso aparecer las tres tensiones y consideramos hacia abajo nuestra TW o la T, que en este caso genera el peso de la caja y que va a ser exactamente igual en módulo al peso de la caja. Es decir, TW es 60 por 32.2, hay que considerarlo así, ¿no? Eso sería 1932. Bien, ahora sí, vamos con los puntos y los vectores unitarios. Tenemos que definir el punto A, que en este caso sería en x12 y en y z 0, ¿no? Porque solamente tienen x. Luego vamos con C, ¿no? Ya que el punto B no es necesario porque está a lo largo del eje, no hay problema. Simplemente vamos con C, ¿no? Vamos con C, en este caso C es 098, porque tiene 0 en X, obviamente está en el punto YZ, así que 0 en X, ¿no? Y tiene en Y 9 y en Z 8. Z 8 y 9 en Y. Y ahora vamos con el otro punto, con el punto D, que tiene en este caso el punto D que está por acá, tiene 0 en X nuevamente, tiene menos 4, porque va hacia atrás del Y positivo, menos 4 en Y y 6 en Z, ¿no? Entonces, ya teniendo esos puntos,
lo que hay que hacer para sacar el vector unitario es hacer las diferencias de puntos respectivas. En caso, por ejemplo, para el caso de TC, ¿no? Tendríamos que restar C menos A. Entonces, C menos A serían 0 menos 12, que daría como resultado menos 12i. El siguiente sería 9 menos 0, que sería 9j. Y 8 menos 0, que es en este caso 8k. Bien. ¿Por qué está dividido entre 17? Porque si ustedes sacan la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 9 al cuadrado más 8 al cuadrado, eso es 17. ¿No? Solo vamos a ver, se los anoto por acá, solamente para que lo tengan presente. Solamente para que lo tengan presente, está por ahí, ¿no? Porque está muy tenue. Vamos a ponerlo con color un poquito más oscuro. Vamos a ver si se ve mejor. Así. Sí se ve mejor. Así. La raíz cuadrada de 12 al cuadrado más el cuadrado más 8 cuadrado. Bien, aquí este 14 no es otra cosa que la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 4 cuadrado más 6 cuadrado. Eso es. Esos son los denominadores, en realidad es el módulo de esos vectores. Bien, luego, perdón, moví sin querer. Luego vamos a ver lo siguiente, ¿no? Una vez que tenemos estos vectores unitarios, los vectores, previamente dicho, simplemente son la multiplicación del módulo por su unitario. En el caso de la multiplicación del módulo por su unitario, a ver, para TV no hay ningún problema. Porque si se dan cuenta aquí, miren, TV como vector, al multiplicar módulo por unitario, lo único que tendríamos en este caso sería el módulo multiplicado por I. Porque para J y para K es 0. ¿De acuerdo? Para J y para K es 0. Ya que no tiene componentes ni en J ni en K. En el caso de TC, sí tendría componentes. Aquí tendría que ser menos 12 sobre 17 por, en este caso, TC y en I, ¿no? Por TC y en I. El otro sería 9 sobre 17 por TCJ. Y el otro, en este caso, 8 sobre 17 por TC en K. Ahí está. T ha multiplicado, el módulo TC ha multiplicado al vector unitario, generando en este caso el vector TC. En el siguiente apartado tendríamos a TD, que haría exactamente lo mismo, ¿no? Si multiplicamos TD, que es el valor del módulo del vector TD, aquí esto, por cada una de los componentes, pero por menos 12 sobre 14, por menos 4 sobre 14 y por más 6 sobre 14 tendríamos menos 12 sobre 14 TDI, menos 4 sobre 14 TDJ y 6 sobre 14 TDK. Finalmente TW, que también entra en este caso a la suma. TW aquí sería 0i, 0j y menos 1932K. Y no se nota porque estaba en negro. Vamos a ponerlo con color blanco para que se note. Muy bien, notorio K. No se notaba porque estaba escrito de color negro, perdón. Debería estar de color blanco. Y está, mejor de color blanco. Listo. Y eso sería en este caso
todo lo que tendríamos que hacer en cuanto a ecuaciones de equilibrio. Entonces estas ecuaciones suman 0 y 0j más 0k. Y al igual que en el apartado anterior, lo que hay que hacer aquí es sumar hacia abajo para obtener el sistema de ecuaciones, ¿no? Aquí miren, por ejemplo, TB tiene de módulo 1, TB tiene de factor 1, entonces 1TB menos 12 sobre 17 TC menos 12 sobre 14 TD es igual a 0. Este sería nuestra cuenta, ¿no? Que sería más 0 igual a 0, una sola vez. Solo este igual a 0. En el segundo caso, tendría que ser toda esta franja. 0, lo ponemos como 0TB, para tener un orden. Más 9 sobre 17 TC, está aquí. Menos 4 sobre 14 TD, está aquí. Más 0 igual a 0, ponemos un solo 0. ¿No? Y en el último, bueno, este 0TB, más 8 sobre 17 TC, que está aquí. Más 6 sobre 14 TD, que está aquí. Y este menos 932 lo pasamos del otro lado y sería igual a 1932. Luego, igual que en el caso anterior, lo único que hay que hacer es poner en este caso las ecuaciones. Puede ser en una calculadora, podemos aplicarle el método de Cramer, hay bastantes en este caso páginas web que solucionan en línea sistemas de ecuaciones, ¿no? Por Gauss, por Cramer, ¿no? Por sustitución, igualación, etcétera, lo que gusten. El tema es que resuelve el sistema de ecuaciones. Ustedes van a tener estos módulos, ¿no? Aquí están estos módulos. Ahora, ¿cuáles serán las tensiones? Ya tenemos los módulos, hay que escribir las tensiones, ¿de acuerdo? Vamos a ver, si tenemos esos módulos, ¿cómo podrían ser las tensiones? Voy a agrupar esto y ponerlo un poquito más chico y más arriba. Un segundo. Un segundo, se fue momentáneamente el internet, creo. Al parecer momentáneamente se fue el internet o algo pasó. Algo así parecido. ¿Por qué regresó? Porque se reinició la aplicación, parece que se fue el internet. No sé si confirman, si me pueden escuchar. Vamos a ver en el chat. Sí, ok, de acuerdo. Gracias por confirmar. Ahora sí vamos a volver aquí, ¿no? Como les digo, momentáneamente se ofrece el internet. A veces pasa. Quiero hacer es ponerlo un poquito más pequeño ahí para poder, ya con eso de ahí necesitamos ahora establecer en este caso las tensiones. Bien, observemos primero que en el caso de TV es muy fácil, ¿no? Por eso va a ser la primera que vamos a considerar. La tensión TV como tensión simplemente sería 3500 .56 y TV solo está en el eje X, entonces es I. Libras fuerza, ¿no? Ahí está, ahora sí es un vector. Sin embargo, en el caso de TC y TD no es tan sencillo. Hay que hacer unas pequeñas multiplicaciones, ¿no? Si ya tenemos, miren, si ya tenemos el módulo, entonces simplemente a ese módulo tenemos que ir multiplicándolo aquí por cada uno de estos valores. Por ejemplo, en el caso de TC y en el caso de TD. Yo voy a poner las respuestas a esos valores para ambos vectores, ¿no?
De esa manera, si TC es 1527, 1527.63, si multiplicamos eso por menos 12 sobre 17, me da menos 1078.33. Entonces, menos 1078.33. Esto sería en I, ¿no? Ahora, si lo multiplicamos por 9 sobre 17, me da 808.75. Más 808.75 J. Y si lo multiplicamos por 8 sobre 17, me da 718.88 K. Entonces, más, nuevamente, 718.88 K. Todo esto está en libras fuerza. Un segundo. Ponerlo un poco más a la izquierda para que me dé espacio de poner normalmente esto. Ya está. Entonces, aquí esto estaría en libras fuerza. Bien, y eso ya es un vector. Finalmente, el vector TL, que es bastante parecido, y con esto ya terminamos completamente el ejercicio, ¿no? Tenemos como módulo 2830.60, 2830.60 libras fuerza. Entonces el vector para el primero sería por menos 12 sobre 14. Y esto es menos 2426.23. Acompañado de I. En el segundo caso sería por menos 4 sobre 14, que sería menos 808.74. Y finalmente sería por 6 sobre 14, ¿no? El mismo módulo por 6 sobre 14 que da 1213.11. libras fuerza. Y ahora sí, con eso tenemos el resultado final. Esas son las tensiones en los cables AB, AC y AD. Recuerden que la tensión es un vector, por lo tanto el resultado debe ser un vector.